En el vídeo de hoy vamos de nuevo con otra estrategia para machacar de otra forma a los mercados como Forex, criptomonedas, etc. La estrategia que vas a aprender hoy se lleva a cabo únicamente con dos indicadores, por lo que no vas a tener problemas con tu cuenta gratuita de TradingView. También se puede llevar a cabo en temporalidades que van desde los 5 minutos hasta 1 hora, ya que la gran mayoría me pedís estrategias de temporalidades cuanto más pequeñas mejor. La configuración la vamos a adaptar a estos tiempos, fuera ya de estas temporalidades ya no deja de tener demasiada funcionalidad y su rendimiento va bajando muy poco a poco. Si alguien encuentra la configuración mejor, no dudes en ponerlo en los comentarios y lo evaluamos entre todos. Luego vamos a ver unos ejemplos en compras y en ventas para que evites caer en falsas señales. ¡Vamos, que empezamos! Bueno, como siempre, lo primero nos vamos a ir a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el indicador que se llama RedQ Volume Accelerated Directional Energy Ratio de RedCat-Trader. Este indicador, llamado VADER, de las siglas de Volume Accelerated Directional Energy Ratio, es un indicador que utiliza los movimientos del precio y el volumen para estimar si la fuerza predominante es positiva, es decir, compra, o es negativa, es decir, venta. De esta manera pues puede ayudarte a interpretar la acción del mercado con un mayor detalle, por decirlo así, ¿no? Un poco para ponerlo en situación, imagina que el precio de una acción o cualquier tipo de activo pues se mueve como un coche, ¿no? Y el volumen de la operación es la gasolina que lo impulsa. Si el precio sube mucho y hay mucho volumen, es como si el coche acelerase rápido con el tanque lleno, por decirlo así, ¿no? Los compradores tienen mucha fuerza. En este caso sería pues como la energía positiva, ¿no? El mercado va al alza. Tenemos otra condición que es si el precio baja mucho y hay mucho volumen, entonces los vendedores están dominando el mercado. Hay una energía negativa, o sea, el precio baja. ¿Qué otras condiciones pueden haber? Pues que el precio se mueva poco, pero haya un volumen alto. Esto significa que hay una pelea, por decirlo así, entre compradores y vendedores, ¿no? Como un coche pues, que consume gasolina pero no avanza. Entonces, nadie gana en ese momento, hay una batalla ardua. Y la otra condición es que el precio se mueva mucho, pero el volumen sea bajo. Esto significa que algo pasa. ¿Sí? Es como si el coche acelerase, pero con poca gasolina. Estos movimientos básicamente suelen durar poco porque no hay una fuerza real, es decir, sería pues manipulaciones, inyecciones de liquidez, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo te ayuda esto? Pues básicamente te indica quién domina el mercado en este momento, ya sean compradores o vendedores, y cuán fuerte es esa tendencia y si hay energía suficiente para que siga. Al igual que también ayuda a evitar errores, como entrar en un mercado que parece fuerte, pero que tiene poco volumen, y por tanto puede revertirse más pronto que tarde. La fuerza compradora es esta línea que vemos de color azul, y cuando está por encima de la naranja, lo que indica es que hay una fuerza de compra predominante sobre la venta. Por eso vemos esta parte rellena entre los dos de color verde. Lo mismo a la viceversa, es decir, cuando la fuerza vendedora, es decir, la línea naranja, está por encima de las compras, la fuerza predominante son las ventas y por eso está en este color rojizo. Ahora bien, tenemos otra línea, que es esta, que cambia de azul a naranja, la cual se podría definir como la energía neta del mercado. Es la resultante de la diferencia entre la fuerza de compra y la fuerza de venta. Entonces, cuando la línea está por encima de cero, que es esta línea central que tenemos, indica que hay como más fuerza compradora que vendedora, y sobre todo cuando está además de color azul, de la que coincide con la fuerza compradora. Por el lado opuesto, cuando la línea está por debajo de cero y esta es de color naranja, significa que hay más fuerza vendedora. El cambio de color de azul a naranja, por ejemplo, coincide cada vez que se cruzan ambas líneas, aquí. Normalmente los cambios de color siempre será aquí, indicando de alguna manera pues, que la fuerza predominante se ha revertido y justo en ese momento ya empieza a ser la bajista, por decirlo de alguna manera con este ejemplo, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿vale? No obstante, no siempre hay que entrar en cada uno de estos cambios. Para ello, lo que vamos a hacer también es configurarlo y vamos a adaptarlo un poco, ¿no? Por un lado, la longitud la vamos a pasar de 10 a 100 y en estilo vamos a cambiar lo que serían los colores, en este caso los azules, en este caso lo vamos a cambiar por los verdes y el naranja por los rojos. De esta manera quiero que quede mucho más claro. Azules, perfecto. De esta manera ya queda más claro cuándo son compras y cuándo son ventas. Con este indicador de por sí solo, pues la cosa se ve bastante bien. Pero ¿qué tal si añadimos otro indicador para que nos haga de filtro? Para eso nos vamos a ir de nuevo a la pestaña Indicadores y buscamos el Super Trend, otro archiconocido en el canal y del que ya hemos hablado en bastantes ocasiones. Aunque a modo resumen, por si es tu primera vez, el Super Trend pues es un indicador de tendencia que está basado en el ATR, en el Average True Range. Su cálculo lo que hace es combinar la detección de la tendencia y la volatilidad.
¿Y esto cómo lo hace? Pues cuando el precio cae por debajo de la línea del indicador, se vuelve de color rojo, o por ejemplo aquí. Y en este caso te indica una tendencia bajista. Por el contrario, cuando el precio sube por encima de la línea, el indicador se vuelve verde y te indica una tendencia alcista. Después de cada cierre por encima o por debajo de la super tendencia, por decirlo así, tiende a aparecer una nueva. En este caso sería ventas o compra, venta, compra, etc. Puede utilizarse de alguna manera para anticiparse a los cambios y la dirección de la tendencia, y de esta manera, y como complemento del Vader, por decirlo así, o del Vader, ¿no? Que Vader suena más a Star Wars, nos va a venir de perlas de alguna manera para filtrar las señales. Entonces, ahora ya, con la estrategia correctamente configurada, vamos a ver unos ejemplos reales en compras y en ventas para que sepas cómo entrar en cada tipo de operación y evites caer en alguna falsa señal. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 15 minutos. Vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada para las compras. La primera condición es en el Vader, es que tengamos una separación mínima del 30% entre las compras y las ventas, y la fuerza neta sea de color verde. En este caso, cogemos la función de la regla y medimos entre uno y otro, vemos que tenemos un 45,24%. Y la resultante es verde, por lo tanto, la condición se cumple. La segunda condición sería que tuviésemos una señal de compra en el supertrend. Entonces, con estas dos condiciones, o casi tres, por decirlo así, porque tenemos que tener tanto el 40% como el Vader, de color verde, lo que hacemos es abrir nuestra operación de compra en la vela de cierre, en este caso, colocando que el stop loss en el último swing y un reward ratio de mínimo 2. Sería 2 para lo que sería Forex y 1,5 para criptomonedas, ¿vale? Siempre por la volatilidad, no es por otra cosa. Como siempre digo, que lo puedes monitorizar, pues no hace falta que te cierres en un reward ratio de 1,2 o 1,5. Puedes dejarlo abierto y cerrar donde te sientas cómodo. Pero por el contrario, si no puedes, mejor ser conservador y te quedas en 1,2 para Forex y en 1,5 para criptos. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Una operación muy limpia, ha ido muy bien. Han sido, pues mira, 146 pips en 9 horas y media. Ojo, no está nada, pero nada mal. Venga, vamos con el segundo caso para las compras. Vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es que tengamos una separación mínima de un 30% entre las compras y las ventas en el Vader, en este caso 46, perfecto, y la fuerza neta sea de color verde, perfecto. La segunda condición es que el supertrend nos está indicando una señal de compra, así que con estas condiciones en nuestra vela de cierre abrimos nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,5 porque estamos en Bitcoin y en franja temporal de 15 minutos. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Venga, vamos a analizarla. Esta operación se ha dado un positivo, por decirlo así. Si lo vemos aquí, nos toca, pero en sí, pues casi nos ha tocado el stop loss. Así que no la daría como buena, aunque al final lo haya tocado. Pero en este caso, pues no contamos. Así que vamos a probar con otro caso para las compras. Venga, volvemos al mercado del euro-dólar en franja temporal de 5 minutos. Venga, vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera es observar la separación que sea mínimo de un 30%, perfecto, y tengamos el Vader también de color verde. La segunda condición es que tengamos una señal de compra del supertrend. Así que con estas condiciones abrimos nuestra operación con un reward ratio de 1,2. Ya que estamos en Forex. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Esta sí, ha ido muy bien. Han sido casi 45 pips en 1 hora y 25. Perfecto. Venga, vamos con el primer caso para las ventas. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es que tengamos una separación mínima de un 30% entre las ventas y las compras en el Vader y la fuerza neta de estas sea de color rojo. La fuerza neta sí que la vemos y vamos a ver la diferencia entre uno y otro, 45,15. Perfecto. La segunda condición es tener una señal de ventas en el supertrend. Entonces, con estas condiciones, lo que hacemos en la vela de cierre es hacer nuestra operación, abrir la operación con un reward ratio de 1,2 porque estamos en Forex. Si estuviéramos en criptomonedas es 1,5. Como siempre digo, si lo puedes monitorizar,
quédate y cierra en el momento en el que tú te sientas a gusto o estés cómodo. En el caso de que no puedas, mejor ser conservador, y para Forex, insisto, un rival ratio de 1,2 y para criptomonedas de 1 a 1,5. Venga, vamos a ver qué tal se nos da esta operación. Venga, perfecto, una operación también muy limpia, ha ido muy bien. Ha sido poquito, esto han sido nada. Veo 5 pips en 20 minutos. Scalping puro y duro. Vamos con el siguiente caso para las ventas. Estamos en Bitcoin y estamos en franja temporal de 15 minutos. Venga, vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera es el Bader, que tiene que haber una separación mínima de un 30%, estamos en un 44%, perfecto. Y la señal predominante de la fuerza neta debe de ser de color rojo, siendo predominante las ventas. La segunda condición del Supertrend debe de estar, en este caso, indicándonos una señal de venta, así que en la vela de cierre abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y colocando una operación con un rival ratio de 1 a 1,5 porque estamos en criptomonedas. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Vale, perfecto. Pues otra operación también muy buena. Han sido 3 horas, no está nada mal, así que genial. Vale, vamos con otro caso para las ventas. Ahora estamos en el mercado del Ethereum en franja temporal de 15 minutos. Vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es que tengamos una separación mínima de un 30% entre las ventas y las compras. Vemos aquí que tenemos 39, perfecto, vamos sobrados. Y la fuerza neta de color rojo, siendo la fuerza predominante las ventas. La segunda condición es tener una señal de venta del Supertrend. Entonces, con estas condiciones, en la vela de cierre abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y un rival ratio de 1 a 1,50. Perfecto. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Pues otra operación para el bolsillo. Muy bien. No están nada mal. 2 horas, 7.000, un 5%. Perfecto, no está nada mal. Esta estrategia me ha parecido muy interesante por ser en sí de 2 únicos indicadores y así, con tu cuenta gratuita de TradingView, pues puedes exprimir de otra forma los mercados financieros y aunque no es scalping puro duro, pues se le asemeja más que, por ejemplo, una estrategia más intradía, ¿no? Aunque si esta es tu operativa, échale un ojo a este vídeo con esta estrategia que seguro va a encajar más con tu operativa.